Bienvenidos sean todos a un video más de Ragnarok 6K. En este video voy a hablar de un tema nuevo en el canal, algo de lo cual no había hablado hasta el momento. Se trata de los juegos de mesa. Hasta el momento mis videos han abordado básicamente tres temas. Número uno, mis escritos aficionados, mi página web con escritos aficionados, donde tengo escrito la novela de la increíble historia de Superfly de los Atillos. Número dos, la criptografía clásica, los alfabetos de sustitución y todo lo relacionado a los alfabetos secretos con símbolos y todo esto. Y también he hablado un poco sobre computadoras, programación y conceptos básicos de computadoras, memoria RAM, tarjetas madres y todo esto. Pero un nuevo tema del canal, y por supuesto no es que esté olvidando los temas anteriores, es solamente que estoy incorporando un tema nuevo al canal, el cual será el tema de la creación y el disfrute de los juegos de mesa. Me gustan los juegos de mesa, soy un aficionado a jugar juegos de mesa. En este primer video solo voy a hacer un repaso sobre los conceptos fundamentales de los juegos de mesa. Lo primero y lo más fundamental que se puede decir sobre los juegos de mesa es lo que son un juego de mesa. Los juegos de mesa en general son competiciones entre dos o más personas que se juegan sobre la superficie de una mesa. Se trata de una competición de dos o más personas cuyo fin es definir a un ganador. Y supongo que también puede decirse que el final de un juego de mesa es divertirse y entretenerse, por supuesto. Los juegos de mesa requieren algo que se coloque sobre la mesa, que rija el juego, que lo gobierne. Es por eso que se juegan los juegos de mesa, es por eso que se juega una mesa para facilitar el acceso a este objeto o a estos objetos que se necesitan para que se desarrolle el juego. Además, un juego de mesa siempre tiene reglas que se deben seguir. Existe un acuerdo de los jugadores de seguir y respetar estas reglas para que el ganador del juego se defina según estas reglas. Entonces creo que se puede decir que existen tres cosas que absolutamente todos los juegos de mesa comparten estas tres cosas o tres condiciones y son las siguientes. Número uno, su fin siempre es definir a un ganador entre dos o más jugadores. Número 2. Requiere de un soporte material que se coloca sobre una mesa, uno o más objetos que se colocan sobre la mesa. Y número 3. Tiene reglas que rigen el juego. Absolutamente todos los juegos de mesa siguen estos tres principios y son los principios fundamentales para entender y para poder crear nuevos juegos de mesa. Ahora vamos a ver cuáles son los tres tipos fundamentales de juegos de mesa que existen. La mayoría de los juegos de mesa pertenecen a una de estas tres categorías. La primera, los juegos de cartas; la segunda, los juegos de recorrido; y la tercera, los juegos de tablero. Además de estas tres categorías, los juegos de mesa pueden tener algún elemento de azar y un elemento de estrategia. El azar se da cuando hay algo que el jugador no controla y que se escoge por el azar, se escoge con probabilidades iguales. Y la estrategia se da cuando el jugador debe tomar decisiones entre múltiples caminos posibles y la mejor escogencia de esos caminos es lo que decide al ganador. Algunos juegos de mesa pueden ser 100% azar y algunos otros juegos de mesa pueden ser 100% estratégicos. Y hay muchos juegos de mesa que combinan ambos, estrategia y el azar. Vamos a analizar cada uno de estos tres tipos de juegos de mesa. El primero de estos tipos de juegos de mesa es el que llaman los juegos de tablero. Son juegos de mesa donde existe una o más fichas, las cuales se mueven según las formas geométricas de un tablero. La mayoría de estos juegos son 100% estratégicos, ya que cada uno de los movimientos posibles es una decisión del jugador y no hay nada que se deje a la suerte. El juego más famoso de este tipo es por supuesto el ajedrez. En el ajedrez existe un tablero cuadriculado de 8 por 8, lo cual da lugar a 64 casillas. Cada jugador tiene 16 fichas, llenando 16 de esas casillas. Y son estas casillas, estos cuadrados, los que definen los lugares que las fichas pueden ocupar y cómo es que pueden moverse dentro de este espacio cuadriculado. El ajedrez es un juego estratégico 100%, ya que la pérdida o la derrota dependerá de los movimientos que cada jugador decida tomar y no hay nada que sea para la suerte. Otros ejemplos de juegos así de tipo de tablero, por ejemplo, damas chinas, Otelo, entre muchos otros. Otro tipo de juegos de mesa son los juegos de cartas, juegos como los juegos de baraja, el Uno, el Monopoly en cartas y todo juego de mesa que se juegue con cartas, con tarjetas. Estos juegos tienen dos cosas en común. Número uno, se juegan con cartas, de forma que cada jugador conoce un pequeño número de cartas, mientras las demás cartas permanecen en secreto. Y su objetivo es conseguir ciertas formaciones de cartas antes que sus rivales.
En los juegos de mesa de cartas interviene también la suerte, pero también interviene una parte estratégica. La suerte interviene ya que las cartas generalmente son repartidas al azar y generalmente hay un mazo ahí que está barajado, el cual cada jugador puede tener suerte a la hora de escoger la carta. Esa suerte podría favorecerle o podría no favorecerle. Y la estrategia interviene cuando los jugadores deciden cuáles son las cartas que juegan y cuáles son las cartas a descartar, con base en el número total de cartas conocidos y con base en las cartas que cada jugador conoce que ya se han visto en el juego. Y el tercer tipo de juegos de mesa son los juegos de mesa de recorrido. En estos juegos cada jugador controla solamente una ficha, la cual sigue un recorrido lineal o cíclico en un tablero de juego. El recorrido puede hacerse solamente una vez o puede hacerse un número indeterminado de veces. En estos juegos interviene la suerte, generalmente con algún dado, de forma que los jugadores no deciden de qué manera mover su ficha en el tablero, sino que su ficha se moverá un número de ocasiones dependiendo de lo que diga un dado. Y en estos juegos también interviene la estrategia por medio de las acciones que los jugadores deciden hacer o dejar de hacer. Algunos de ellos, algunos juegos de este tipo muy populares son por ejemplo el Monopoly, Serpientes y Escaleras, Clue de Hasbro, entre muchos otros. Estos son los tres tipos de juegos de mesa más fundamentales o más comunes, pero también existen juegos de mesa que no entran dentro de ninguna de estas tres categorías que acabo de nombrar. Por ejemplo, el dominó es un juego de azar en cierta medida porque las fichas son repartidas y no se escogen, pero es un juego más estratégico, es más similar a un juego de cartas completamente estratégico. También es pensable imaginar un juego donde el objetivo no sea hacer una formación de cartas con la baraja, podría ser un juego donde el objetivo sea lograr atravesar un recorrido o colocar las cartas en la mesa de cierta forma o en cierta formación según algún tipo de reglas. También existen juegos que no entran muy bien dentro de ninguna de estas tres categorías, por ejemplo Yu-Gi-Oh, donde el objetivo es numérico, hay puntos de vida ahí, y donde la cantidad de cartas es enorme, de manera que es imposible que un jugador conozca cuáles pueden ser las cartas que hay en la mano del otro, a menos que haya visto ya su mazo antes. Por otro lado, existen juegos de mesa de habilidad motora como el Jenga, el cual no coincide tampoco con ninguna de las categorías que acabo de establecer, pero sin duda es un juego de mesa ya que tiene las tres condiciones, es una competición, se juega con objetos sobre una mesa y tiene reglas que definen a un ganador. Yo he creado varios juegos de mesa y más de una vez he tenido el proyecto de crear un juego de mesa que resulte ser interesante y entretenido. Por ejemplo, en los juegos de tablero yo había creado un juego que se llamaba El Poder de los Duendes. Era un juego de tablero donde habían dos tipos de fichas, unas se llamaban duendes y otras se llamaban hechiceros. Se movían por un tablero en forma de triángulos. El objetivo de este juego era llegar hasta un punto específico en el terreno del enemigo y golpear ahí 3 veces. También inventé otro juego que llamaba Batalla en el Panal. También era un juego de fichas en un tablero, pero este era un arreglo de hexágonos. Los hexágonos tienen 6 lados, 6 líneas, así que cada ficha tenía 6 posibilidades de movimiento, dos más que en un arreglo de cuadrados. Y el objetivo de este era dominar el panal, era una especie de colmena, por eso eran los hexágonos. Y el objetivo era lograr una mayoría, creo que era una mayoría de 2 de 3 o algo así. Había un tipo de regla que establecía que cuando un jugador llegaba a cierta mayoría con respecto a las piezas del contrincante, eso se consideraba como que ya dominaba el panel y ganaba. También llegué a inventar varios juegos de tipo Monopoly y otros juegos de cartas, de tarjetas. Recuerdo que creé un juego que lo jugaba mucho con un par de primos míos que se llamaba Que Importare Plus Envie, lo cual es una combinación de latín y francés. Que Importare es latín y plus envie es francés, lo cual traducido literalmente significa algo así como quien tiene más gana o el que tiene más gana. Y era un juego de comprar tipo Monopoly, pero tenía una temática muy oscura y muy tenebrosa. Tal vez publique alguno de estos juegos para algún video futuro, posiblemente a alguno de los suscriptores de este canal le guste este juego de mesa. Por el momento es todo, pero estaré subiendo algunos videos sobre juegos de mesas en los próximos días o en las próximas semanas. Inventar un juego de mesa que sea creativo y original no es algo fácil. Es fácil decirlo, pero hacerlo no es fácil. Así que si alguien que esté viendo este video desea aceptar ese reto, yo lo reto a que invente un juego de mesa que sea nuevo y original, que sea completamente una invención suya. Y si me lo manda por correo o si me lo escriben en un comentario en este video,
yo estaré posiblemente hablando sobre este juego y posiblemente lo juguemos para algún video futuro. De momento es todo, gracias por este video, hasta la próxima.